La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Temprano por la mañana vinieron unas mujeres al lugar donde allí en una tumba, habían puesto una piedra delante para que aquel crucificado, vigilado por soldados, vigilado por el miedo de los sumos sacerdotes, vigilando a un muerto, imagínate, vigilando a un muerto. Si el mundo le tenía a Jesucristo temor cuando estaba muerto, ¿cuánto más temor le tendrá cuando está vivo? Imagínate, si Jesucristo, muerto, le provocó temor a todos los sumos sacerdotes, a toda la casta religiosa, política, a los gobernantes, ¿cuánto más ahora que vive le dará temor? Unas mujeres vinieron por la mañana allí a aquel lugar donde habían llevado el cuerpo de aquel carpintero que 3 días anteriormente había dicho su última frase: consumado es. Aquel hombre que anduvo sobre el agua, resucitó a los muertos, multiplicó los panes, hizo milagros. Personas que eran ciegas de nacimiento, le regaló la vista. A otros le libró de lepra,
a otros los libró de poderes diabólicos. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre que todos se maravillaron sobre el poder y la autoridad. Todos los milagros que ese hombre hacía ya se conocía de una u otra forma, se conocía en el Antiguo Testamento. Moisés fue usado por Dios, 10 plagas, pan del cielo, el mar rojo abierto y muchas cosas más, agua de una roca. Elías fue usado por el Señor. Sequía, lluvia, multiplicación de comida, resucitar muertos. Eliseo lo mismo. Pero ahora había algo que hasta entonces no se conocía, que era la autoridad y el poder que tenía este hombre sobre los demonios. Todos los milagros de Jesucristo, todos los milagros, se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, de una u otra forma. Pero echar demonios fuera, reprender a los poderes diabólicos, hasta entonces era nuevo. Bueno, en 1 Samuel capítulo 16 podemos leer que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu inmundo, oscuro, depresivo, se alejaba de Saúl, pero luego regresaba, incluso peor todavía. Pero este hombre que habían crucificado, este hombre que 6 horas y media había estado allí crucificado a las puertas de Jerusalén, su última frase fue: consumado es. Tetelestai, todo está pagado, como dice en el texto original griego, todo está pagado, toda la deuda está pagada. 3 días ahora estaba en un silencio, en una tumba. Los sumos sacerdotes habían pedido al gobernante en aquel momento allí en Jerusalén, Galilea y Idumea, a Poncio Pilatos, que pusiera unas guardias allí, por favor, para que guarden aquella tumba. ¿Por qué? Porque ellos temían, como decían, no sé, que vengan sus discípulos, se lo lleven y digan que ha resucitado y luego todo es peor que antes. Pusieron las guardias, pero al amanecer el domingo, de repente del cielo vino una luz tan fuerte que esos soldados romanos entrenados en la guerra se quedaron paralizados. No se podían mover, pero sí podían ver. Y lo que veían lo dejó estar atónitos, atemorizados. Un ángel grande, fuerte, del cielo, se abrió el cielo y un ángel vino. Un ángel lleno de gloria, quitó la piedra y de repente, dentro de la tumba, una luz empezó a alumbrar y el resucitado salió. Ese domingo, unas mujeres vinieron. Se huyen de lejos, se oían los pasos, como venían hablando. Una de esas mujeres era María Magdalena. Habían preparado especies durante el último día, el día anterior, el Shabbat, para ungir a ese cuerpo muerto. Pero aquel muerto no esperaba que esa mujer le ungen. Él se levantó para ungir a nosotros. Las mujeres vinieron, vieron la tumba vacía. María se quedó allí sentada en una piedra llorando, porque era una persona agradecida. Era agradecida porque Jesucristo le había sacado. La Biblia dice que habían salido 7 demonios de esa mujer. Ella vino ahora para conservar ese cuerpo.
Pero lo que ella no sabía, que aquel hombre iba a resucitar. Él vino por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó, todos nosotros, los que creen en Jesucristo, han resucitado. Si tú crees en Jesucristo, tú mismo has resucitado con Él. Estuviste muerto en los pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, pero has resucitado. María vio al Señor. Rabuni, le dijo, Señor, amado Señor, Maestro, Maestro. El Señor dijo, todavía no me toques. Primero, tengo que ir al cielo, al tercer cielo, delante del trono, para que se cumpla esa palabra profética del profeta Daniel. Miraba yo una visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo vino uno, semejante al Hijo del Hombre. Daniel 7, 13, 14. Que vino hasta el anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado por el Padre dominio, poder y reino, para que todo pueblo, toda nación, toda lengua le obedezcan. Su dominio es dominio eterno. Su nombre es poderoso que deja temblar las tinieblas. Su reino es uno que nunca será destruido. Cuando María Magdalena tuvo ese encuentro con el Señor, rápidamente se fue allí a aquel lugar que nosotros conocemos como el monte de Sión. Allí, en el aposento, allí estaban los apóstoles esperando. 10 de ellos. Uno se había ahorcado, Judas. El otro, Tomás, no estaba presente. Ella vino, dijo, el Señor vive. Y 2 de los 10 apóstoles corrieron, Juan y Pedro. Y la Biblia dice que Juan llegó primero, luego llegó Pedro. Pero Juan no entró, pero Pedro sí entró a la tumba. El Señor luego se le apareció a Pedro, a Santiago. Y ahora había un pueblo, unos 11 kilómetros aproximadamente de distancia entre Emaús, que significa en hebreo las fuentes calientes, y entre Jerusalén. Y dice la Biblia que iban 2 andando, triste. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y iban hablando, pero de repente uno se acercó y dice la Biblia que le preguntó, ¿qué estáis hablando? ¿Qué cosas son interesantes lo que estáis hablando? La Biblia dice que los ojos de los 2 estaban velados. Una cosa interesante, que Jesucristo no se le reveló por vista en primera línea a estos 2, sino luego se le iba a revelar por la Escritura. ¿Sabes? Ten cuidado de personas que siempre dicen, tuve un sueño, y yo soñé, y yo tuve un sueño, y yo soñé. Sueños pueden ser del Señor, sí, pero no siempre. Pero hay algo que es firme y para siempre del Señor, que es la palabra. En verdad, el Señor quiere revelarse a ti más por la palabra que por sueños. Los ojos de los 2 estaban velados, para que no le viesen, porque Jesucristo
el Cristo resucitado se le iba a revelar por la palabra y por la forma como partió el pan. Porque mira lo que dice la Biblia. Él le preguntó: ¿qué estáis hablando? ¿Por qué estáis tristes? Y uno le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Ay, Cleofas, Cleofas, Cleofas. ¿Sabes con quién estás hablando? Con el rey de Jerusalén. Con el rey de Israel estabas hablando. ¿Sabes qué es interesante? Que le llama a Jesucristo forastero. ¿Sabes que en el profeta Jeremías a Dios el Padre también le llamaron el forastero? El forastero que vino de noche y se fue. Como un forastero viniste y te fuiste, dice el profeta Jeremías. Si al Padre le llamaron forastero, al Hijo también. Eres el único forastero que no sabe de lo que ha acontecido en Jerusalén estos días. Y él dijo: ¿así? ¿Qué ha pasado? De Jesús Nazareno, que fue, varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahora oye esta palabra, querido oyente: pero nosotros esperábamos. ¿Quieres saber una cosa? La expectativa de la gente era otra de la que tenía Dios. Porque la gente, cuando vio a Jesucristo echar los demonios fuera, tener poder sobre los poderes diabólicos, ellos pensaban lo mismo que Cleofas y el otro. Nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, el que iba a librar a Israel del poder de los romanos, del imperio romano. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres. Las mujeres hasta hoy nos asombran. Hasta hoy. También nos asombran unas mujeres entre nosotras, las que dicen, las que fueron antes del día al sepulcro, y como no le hallaron, vinieron diciendo que también habían visto algo como una visión de ángeles, que los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis al vivo entre los muertos? Y esas mujeres fueron a Jerusalén, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Y ahora oye lo que dice esto, querido oyente. Y aquel hombre, el tercer hombre en el camino, Jesucristo iba con ellos, y ellos no se dieron cuenta que Él le acompañó todo el tiempo. ¿Sabes que tú y yo somos lo mismo? Todo el tiempo en el camino de tu vida, Jesucristo estuvo al lado tuyo. Él todo el tiempo estará al lado tuya. Y Jesucristo le dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Oh insensatos. Es una palabra interesante esa palabra, oh insensatos. Oh insensatos. También una palabra que se usaba para describir un cuchillo sin filo. Personas que han perdido el filo de poder reconocer las cosas. Oh insensatos y tardos de corazón. Interesante. Tarde de creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué dijeron los profetas? Según 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10,
los profetas dijeron y profetizaron y hablaron de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Profetizaron de la gracia de Jesucristo. Luego los profetas profetizaron de la venida del Mesías, de su poder, de su autoridad, de su sufrimiento en Isaías 53 y de su resurrección. Y Jesucristo le dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿No era necesario que el Cristo sufriera? El Mesías tenía que sufrir. ¿Sufrir? ¿Para qué? Para entrar en su gloria. Hay muchas personas en este mundo que quieren entrar en la gloria sin sufrimiento. Pero Jesucristo, Él dijo, era necesario que el Mesías, que Cristo, sufra para entrar en su gloria. Hoy en día, la gente quiere tener gloria sin sufrimiento. Quiere tener un título sin estudios. Quiere tener éxito sin entregarse a esa meta. Quieren alcanzar algo sin disciplina. Y así no funciona. Era necesario que el Mesías sufra para entrar en su gloria. Y dice la Biblia, y comenzando desde Moisés, imagínate, y siguiendo por todos los profetas, imagínate, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando dice ese versículo, tienes que saber una cosa, querido oyente, que hoy nosotros, cristianos, que creemos en Jesucristo, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento tiene 39 libros y nosotros conocemos la orden de esos libros. Para nosotros son los primeros 5 libros llamados Pentateuco, Toico, los 5 rollos en el jarro, porque ahí se escondían, se protegían. El libro Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego dice los profetas, porque los judíos hasta hoy, ellos dividen el Antiguo Testamento en la ley de Moisés, los profetas y las escrituras. Imagínate, Jesucristo cogió los 39 libros del Antiguo Testamento y probablemente, a lo mejor eran 10 o 9 kilómetros, anduvo con ellos. Y le dijo, el Mesías, ¿os acordáis el árbol, aquel árbol en el medio del jardín Edén? Y los dos dijeron sí, era el Mesías. ¿Os acordáis cuando Dios, el Padre, cogió ese animal y de la piel le hizo ropa a Adán y Eva? Ellos dijeron sí, ese era Cristo. ¿Os acordáis del arca de Noé? ¿Os acordáis de la vara de Moisés? ¿De la vara de Aarón? ¿Os acordáis de las 2 placas de los 10 mandamientos? ¿Os acordáis del cántico de David? ¿Os acordáis de esto o lo otro? Ellos dijeron sí. Y Jesucristo les dijo, todo eso era el Mesías. Le declaró en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Os acordáis del Hijo del Hombre? Sí, era el Mesías.
Y llegaron a la aldea donde iban, a Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. ¿Sabes? Cuando uno vive con el Señor, en su presencia, en su amor, de vez en cuando te va a pasar esto. Estás en la presencia con el Señor. Y sabes, querido oyente, la presencia de Dios el Espíritu Santo, de Dios el Padre y del Señor Jesús se puede sentir, realmente se puede experimentar. Siempre, siempre, siempre. No. Dios es omnipresente. Pero no siempre vas a sentir realmente su presencia. El que diga eso no dice la verdad, es un mentiroso. Pero Él está siempre presente. Y sabes, querido oyente, hay momentos que cuando uno se toma tiempo con el Señor para estar a solas con Él, uno percibe y nota su presencia, la presencia, su presencia. Y te doy un consejo, querida. Siempre que sientes su presencia, aprovecha el momento. No te dejes distraer de nada. Aprovecha ese momento. Porque nosotros necesitamos la presencia de Jesucristo. ¿Quieres saber una cosa, querido? A mí me preguntó una vez uno, ¿cuál es la diferencia entre vosotros, cristianos, y todas las otras religiones? Y yo le dije, ¿sabes cuál? La presencia. Nosotros podemos vivir en presencia de aquel que ha resucitado. Todas las otras religiones no pueden decir que están en presencia. Como dijo el profeta Elías, en presencia del Señor, en cual yo vivo y ando. Nosotros tenemos la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Su presencia está por su Espíritu Santo. Su presencia está en los cánticos. Dios vive en medio de las alabanzas. Cuando tú alabas, adoras a Dios, su presencia está ahí. Cuando abres la Biblia es impresionante. La Biblia es la presencia de Dios entre nosotros, en la palabra. La presencia. Nosotros vivimos de esa presencia. La presencia del Señor nos sana. La presencia del Señor nos cambia, nos transmite su paz, o como dice Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando una persona está con el Señor en su presencia, tú verás como su presencia. Porque tenéis que saber, querido oyente, que Dios existe de verdad y que Él envió de verdad a su Hijo, a Jesucristo. Jesucristo de verdad ha resucitado, de verdad está aquí, de verdad está con nosotros. Y con nosotros está la presencia, la comunión con el Espíritu Santo. Y sabes, querido oyente, mire, probablemente a lo mejor no se puede imaginar lo que voy a decir, pero aún eso se lo quiero decir y yo sé que algunos me van a comprender. Que para un ser humano que una vez de verdad conoció a Jesucristo, vivir en su presencia es lo más valioso, lo más
precioso. Querido oyente, mire, le prometo, si usted se acerca al Señor Jesucristo y le pide ayuda, y le pide a Jesucristo perdón por sus pecados, y le pide que venga a su vida, y Él va a derramar su gracia sobre su vida, le prometo que el poder del reino de los cielos va a provocar un cambio en su vida, en su matrimonio, en su situación. Es la presencia del Señor que provoca un cambio. Jesucristo, aquí en el camino a Emaús, hizo como si se iba a ir lejos, pero no quiso. Él solo hizo. ¿Por qué? Porque quería ver cómo reaccionan los dos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Y le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. No, mentira. Esa no era la razón. Esa no era la razón por qué los dos querían que Jesucristo se quedara con ellos. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque existe el versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Cuando uno de verdad conoce al Señor, quiere estar con el Señor. Oración no es una obligación. Oración es un deseo, un hambre de estar solas con Dios. Estos dos dijeron una excusa, quédate con nosotros, ya es tarde. No. La razón por qué ellos querían que ese hombre se quedara con ellos era porque de nuevo el fuego en su corazón empezaba a arder. No ardía nuestro corazón, querido oyente. Eso es lo que quiere Jesucristo, encender de nuevo el fuego del Espíritu Santo en tu vida, para que ardas en el primer amor, que estés ardiendo como una antorcha de fuego. Creo que en esta mañana Dios, el Espíritu Santo, va a encender de nuevo ese fuego, esas llamas. Como dice la Biblia, en la carta de los Hechos capítulo 2, llamas como lenguas de fuego. Si tú quieres recibirlo ahora, díselo al Señor, Señor, Espíritu Santo, enciende por favor de nuevo ese fuego en mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, enciende esa pasión, que mi corazón arda de nuevo para tus cosas, Señor. Quédate con nosotros. Claro, querido, por eso vino, para quedarse con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ellos cogieron pan, se lo dieron a él, porque hoy todavía cuando vas a la casa de un judío, él te da a ti el pan, para que tú bendigas el pan. Y como ellos habían estado con Jesucristo, ellos, dice la Biblia, tomó el pan, lo bendijo y lo repartió. Y ahora, oye, el pan es el cuerpo. Y cuando cogió el pan y lo partió, la Biblia dice, cuando partió el pan, se le abrieron los ojos. Por eso tienes que estar en una iglesia, celebrando la Santa Cena. Porque cuando se parte el pan, se abren los ojos. La Santa Cena tiene mucho poder. La Santa Cena tiene mucho poder. Es muy importante ir
a celebrar la Santa Cena. Cuando partió el pan, se le abrieron los ojos. Esto es un milagro que hoy todavía sucede. Y dice la Biblia, y la reconocieron. Pero instantáneamente él desapareció de su vista. Y los dos se quedaron allí solo en la mesa y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba él en el camino? ¿Sabes qué, querido? Mire, querido oyente, le quiero decir de todo corazón una cosa. Mire, hay días que uno ora como le gusta orar. Pero hay días que uno no puede orar como le gustaría orar. Porque uno está cansado, porque uno está trabajando. Pero ¿sabe qué, querido oyente? Mire, pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase. Si puedes orar o no, atención, pase lo que pase. Nunca deje de leer la Biblia. Sea un versículo o un capítulo. Sean 2 capítulos o 3 capítulos. Nunca deje de leer la Biblia. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Escritura es la leña. Los versículos son la leña del fuego de Dios en tu corazón. Si dejas de leer la Biblia, pierdes el fuego del Espíritu Santo. Lo pierdes, así de fácil es. Y cuando tú lees la Biblia, el Señor te abre las Escrituras. Lee la Biblia y vas a comprender la Biblia. Me han preguntado, pastor, usted tiene tantas traducciones de la Biblia. ¿Cuál es la mejor traducción para leer la Biblia? Me alegro que me pregunte, se lo agradezco. Y le quiero decir cuál es la mejor traducción que existe en español, en castellano. Me preguntan, pastor, ¿es mejor la Reina Valera? ¿O la Biblia, Nueva Biblia de las Américas? ¿O la nueva versión internacional? ¿O Dios habla hoy? ¿O la Biblia con referencia, la palabra de Dios? ¿O la traducción viviente? ¿Cuál es la mejor Biblia en español que usted puede recomendar? Me alegro que me preguntáis y os voy a decir cuál es la mejor Biblia. La mejor Biblia para leer es esta. La mejor traducción de la Biblia que tú puedes leer y que te va a bendecir es la Biblia que tú lees. Lee la Biblia y esa es la mejor traducción que existe. Porque cuando tú abres la Biblia para leerla, sea la Reina Valera, sea Dios habla hoy, la palabra de Dios al hombre, o las muchas traducciones, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, no importa, cuando tú abres la Biblia, Él te abre las Escrituras y las vas a comprender. Y levantándose en esa misma hora, acordaros que era de noche, corrieron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que estaban los 11, estaba la mamá del Señor Jesús, y los otros estaban ahí, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón, a Pedro. ¿Por qué? Porque Simón, Pedro y María Magdalena eran las 2 personas que más necesitaban al Señor en aquel momento. ¿Por qué? María Magdalena, porque 7 demonios habían salido de ella. Y Jesucristo dijo
que si un demonio sale de una persona, busca lugares donde descansar y como no lo encuentra, regresa. Toca la puerta, lo dice en Lucas 11. Y dice, si encuentra un lugar vacío, entonces entran y trae a otros 7. Y el final de ese hombre será peor que el principio. María Magdalena sabía que 7 demonios habían salido. 7 demonios habían salido. Y ella sabía que si un demonio regresa, trae a otros 7. 7 por 7, 7 multiplicado por 7, más los primeros 7 que estaban desde el principio. ¿Sabes cuántos demonios son? 56. María Magdalena pensaba, si este hombre que a mí me hizo libre, este hombre que me ha librado, ahora está muerto, ¿quién me protege? ¿Y quién no me dice que esos 7 demonios van a regresar con otros 7 cada uno? Por eso María Magdalena tenía tanto temor. Pero Jesucristo tenía razón. Si Él te hace libre, te hace verdaderamente libre. Por eso ella tuvo tanto temor cuando Jesucristo murió, porque ¿quién le iba ahora a proteger contra los demonios? Y Pedro también estaba triste. ¿Por qué Jesucristo se le apareció el día de la resurrección a Pedro? Solo a Pedro en un momento. Porque Pedro lo necesitaba. ¿Cuánto le hubiera gustado decir a Pedro, Señor, perdóname que te he negado 3 veces? Lo lamento de todo corazón. Eran María Magdalena y Simón Pedro lo que más necesitaban al Señor. Acuérdate que María Magdalena vino la primera. ¿Sabe lo que a mí me encanta también? Que la primera persona que vio a Jesucristo cuando vino a la tierra era una mujer, la Virgen María. Y la primera persona que vio a Jesucristo resucitado, ¿quién era? También una mujer. Ahí, Jesucristo, como ves, le da la dignidad de nuevo a la mujer. Aunque el mundo le trate mal, el Señor nunca te va a tratar mal. Y dice la Biblia que los 2 le dijeron y le contaron todas las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos estaban allí, de repente Jesucristo estuvo en medio. Es interesante. Jesucristo estuvo en medio del jardín Edén, porque Él es el árbol de la vida. Jesucristo está en medio de los candelabros, en Apocalipsis, en medio del trono. Jesucristo siempre está en el medio. Y mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo, Shalom, Ubraja, Shalom, Shalom. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que vieron un espíritu. Y dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen esos pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos, mis pies, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y como todavía no se lo podían creer, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron de parte un pez asado y un panal de miel. Y él le dijo, y comió delante de ellos. Imagínate, Jesucristo sentado comiendo, los 12 alrededor, sin palabras, observándole, y Jesucristo
levanta la cabeza y dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Jesucristo le dijo: mira, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué promesa era? Era la promesa que él dijo en el profeta Joel, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros en Jerusalén. Quedaros en Jerusalén hasta que seáis investidos. No es interesante, no revestidos, sino investidos. Esa palabra en griego, investidos, es tan poderosa, tan fuerte, que casi no se puede traducir de una forma completa, porque significa ser revestido por dentro y por fuera. Cuando tú te vas a comprar un traje, te vistes por fuera, pero no por dentro. Cuando tú te compras un traje de novia, tú te vistes por fuera de novia, pero nadie garantiza que también lo eres por dentro. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te reviste, te inviste por dentro y por fuera. Y dice: hasta que seáis investidos de poder. Tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo, querido oyente. El poder que nos cambia interior y el poder que necesitamos exterior. Poder del Espíritu Santo para ser una nueva criatura interior y poder del Espíritu Santo para resistir y reprender a esos demonios exteriormente, para cambiar el rumbo de muchas cosas en esta vida. Porque tú y yo dominamos en medio de nuestros enemigos. Y porque tú y yo tenemos autoridad. Nuestra autoridad viene por nuestra identidad. Somos hijos de Dios, bajo la gracia. Es la gracia de Jesucristo que nos acompaña. Es la gracia que nos protege, nos perdona. Es la gracia, como dice Salmo 103, tú me coronas de gracia y favores. Y tú y yo podemos dominar, como dice Salmo 110, versículo 2, en medio de nuestros enemigos. ¿Por qué? Por el poder de la persona del Espíritu Santo. Por eso deseo de todo corazón, querido oyente, que tú te pongas de pie en tu casa, en tu familia, que luches la buena batalla de la fe y que en el nombre de Jesucristo confíale a Dios por un cambio. Te voy a dar un consejo, mira, mientras una persona respire, mientras una persona vive, todavía puede cambiar. Nada es imposible. Todo puede cambiar. Por eso, no tires la toalla. Pon toda tu confianza en la gracia. Y dile al Señor: Señor, dame más de tu gracia. Revélame tu gracia. Ayúdame en tu gracia, Señor. Porque la gracia es el poder del reino de los cielos. Es el trono de la gracia. El dominio de la gracia. Pon toda tu confianza, querido oyente. Pon toda tu confianza en la persona de Jesucristo, en su gracia. Y tú verás como el Espíritu Santo de Dios trae transformaciones. El Señor puede hacer todo, nada es imposible. Si tú le pides al Señor que te ayude, si tú le pides al Señor que Él te dé la gracia para tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu entorno, tu trabajo, lo que sea, tú verás como el poder de la gracia, ese poder que te reviste, inviste. Poder de lo alto, no de lo bajo, porque el poder de lo bajo solo se puede vencer con el poder de lo alto. Y te bendigo, querido oyente,
de todo corazón, con la gracia de Jesucristo, con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo. Y te animo de todo corazón a que seas una persona de fe, que le creas a Dios por un cambio, que no seas apático y que por fe mueves cosas. Créele al Señor por un milagro. Él lo hará. Pídele ayuda y tú verás cómo Él te va a ayudar. Porque Dios es fiel y para siempre es su gracia.